Muchos hombres dicen querer éxito, pero pocos lo desean con la intensidad necesaria para alcanzarlo. Hablan de metas, de sueños, de planes, pero en el fondo están cómodos con la mediocridad. Dicen que quieren cambiar su vida, pero no hacen nada distinto. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la diferencia entre el que logra y el que solo imagina no está en el talento, sino en el nivel de obsesión. La meta no se cumple con buenas intenciones, se cumple cuando se convierte en una necesidad tan profunda que no puedes dormir tranquilo sin avanzar hacia ella. Cuando la piensas al despertar, cuando te acompaña en silencio durante el día, cuando no puedes apagarla ni siquiera en tus momentos de descanso, porque mientras la mayoría se conforma con intentarlo, el hombre que hace de su meta una obsesión termina encontrando el camino. No porque tenga suerte, sino porque su mente ya no acepta otra posibilidad que no sea ganar. Y cuando llegas a ese punto, cuando tu meta deja de ser un deseo y se convierte en tu propósito absoluto, nada ni nadie puede detenerte. Convertir una meta en una obsesión es entender que el éxito no se alcanza deseándolo, sino respirándolo, viviéndolo, pensándolo cada segundo del día. Es mirar tu propósito no como una opción, sino como una obligación contigo mismo. Cuando una meta se convierte en tu obsesión, ya no existe el quizás, ya no existe el si puedo, solo queda el debo hacerlo. Esa intensidad es la que separa a los hombres comunes de los hombres imparables. Porque mientras la mayoría actúa cuando se siente motivada, el hombre obsesionado actúa incluso cuando no tiene energía. Mientras otros se distraen con placeres momentáneos, él sigue enfocado. Y no porque sea más fuerte, sino porque ya no se permite detenerse. Su mente ha sido programada para resistir, insistir y avanzar. Esa es la diferencia entre el que intenta y el que logra. Una meta se vuelve una obsesión cuando empieza a ocupar tu mente incluso en silencio. Cuando estás haciendo cualquier otra cosa y tu mente sigue regresando a esa idea. Cuando no puedes dormir sin sentir que estás desperdiciando tiempo. Cuando todo en ti grita que debes moverte, mejorar, avanzar, esa no es ansiedad, es hambre. Es el recordatorio interno de que naciste para algo más. Porque todo hombre siente dentro de sí una voz que le dice que puede ser más grande de lo que es. El problema es que pocos escuchan esa voz y menos aún la obedecen, pero los que la escuchan y la siguen sin rendirse, esos cambian su vida. Tener una meta obsesiva significa renunciar a lo superficial. No puedes perseguir la grandeza mientras sigues atado a distracciones. Tienes que elegir entre tu comodidad y tu propósito. Entre el placer de hoy o la satisfacción de mañana. Entre el descanso inmediato o la gloria futura. Cada minuto cuenta, y cada decisión revela qué tanto lo deseas. Los hombres que logran cosas extraordinarias no son más inteligentes ni más talentosos, simplemente están más enfocados. Han aprendido a eliminar lo que no aporta, a decir no a lo que no los acerca a su objetivo, a mantener su mente limpia de ruido. Esa es la verdadera disciplina. La capacidad de permanecer obsesivamente enfocado cuando todos los demás se dispersan. Pero la obsesión también tiene un lado oscuro, y es ahí donde debes tener claridad. No se trata de desgastarte, sino de canalizar tu energía. No se trata de trabajar sin sentido, sino con dirección. El hombre obsesionado no se pierde en la actividad, se enfoca en el progreso. Sabe cuándo ajustar, cuándo pausar, cuándo redirigir su fuerza. Porque no basta con quererlo mucho, debes quererlo inteligentemente. El éxito no se logra a fuerza bruta, se logra con estrategia, con constancia y con visión. La obsesión debe servirte, no consumirte. Debe ser la chispa que enciende tu fuego, no la que lo apaga. Y aún así, el precio siempre será alto. Perderás amistades, perderás comodidad, perderás momentos de placer, pero lo que ganarás a cambio es invaluable. Respeto propio, poder interior y una vida que refleje tu esfuerzo. Cuando una meta se convierte en tu obsesión, ya no trabajas por reconocimiento, trabajas por evolución. No lo haces para probar algo a los demás, lo haces porque no soportas conformarte. Esa incomodidad que sientes no es impaciencia, es el llamado de tu grandeza. Escúchalo, porque mientras sigas ignorándolo, vivirás a medias. Pero si te atreves a seguirlo con todo tu ser, descubrirás lo que realmente significa vivir con propósito. Ser obsesivo no es estar loco. Loco es aquel que desea una vida diferente y sigue haciendo lo mismo. Obsesivo es aquel que mira una meta y decide que la alcanzará, aunque tenga que romper su propia versión anterior. Ese hombre se levanta cuando nadie lo ve, trabaja cuando nadie lo obliga y se exige incluso cuando nadie lo reconoce. No busca motivación, la crea. No espera resultados, los provoca. No compite con otros, compite con su mediocridad. Y mientras el resto se rinde, él sigue avanzando. Porque cuando la meta se vuelve parte de tu identidad, no la persigues, la encarnas.
Y cuando llegas a ese nivel, nada ni nadie puede detenerte. Cuando una meta se vuelve tu obsesión, ya no estás persiguiendo un simple resultado, estás construyendo una identidad. Ya no se trata de obtener algo externo, sino de convertirte en alguien capaz de sostenerlo. Es el punto en el que tus pensamientos, tus acciones y tus emociones comienzan a alinearse en una sola dirección. Dejas de malgastar energía en lo que no importa. Cada palabra, cada hábito, cada decisión diaria empieza a girar alrededor de tu propósito. Y lo que para otros parece sacrificio, para ti se convierte en rutina. No sientes que estás renunciando a nada, porque todo lo que dejas atrás no tiene el mismo valor que lo que estás construyendo. Cuando una meta te domina de verdad, no la persigues por obligación, sino porque no puedes no hacerlo. Es una necesidad interior, una pulsión que te empuja incluso cuando estás agotado. Esa obsesión se vuelve tu filtro. Comienzas a ver el mundo de forma distinta, la gente, las oportunidades, incluso las conversaciones. Todo lo que no te acerca a tu objetivo empieza a perder peso. Ya no puedes perder horas en distracciones vacías ni gastar energía en personas que no comparten tu visión. Empiezas a rodearte de silencio, de foco, de propósito. Te vuelves selectivo con lo que consumes, con lo que piensas, con lo que haces. No porque te creas mejor, sino porque entiendes que el tiempo es limitado y tu propósito no espera. Cada minuto invertido en algo sin sentido es un paso más lejos de lo que deseas. Y el hombre que tiene una meta obsesiva no se puede permitir eso. No puede vivir en piloto automático, porque sabe que cada día cuenta. Pero esa intensidad tiene un precio: incomprensión. Nadie entiende completamente al hombre obsesionado. Lo llaman exagerado, lo acusan de vivir para trabajar, de olvidarse del equilibrio. Y quizás tengan razón, pero no lo entienden. No comprenden que ese fuego interno no se apaga con consejos, que esa urgencia no es ambición vacía, sino propósito. El equilibrio llegará después, pero primero hay que construir la base sobre la que el equilibrio puede sostenerse. No puedes querer vivir tranquilo sin antes haber hecho el trabajo que te permita hacerlo. El hombre obsesionado no busca validación, busca resultados. Y los resultados siempre llegan, aunque al principio nadie lo crea. Esa obsesión también se alimenta de la disciplina, porque una meta no se mantiene viva con emoción, se sostiene con acción. El entusiasmo te impulsa a comenzar, pero la disciplina te mantiene cuando la emoción desaparece. Y es ahí donde la mayoría se rinde. Porque los hombres comunes creen que la motivación debe estar presente para actuar, pero los hombres obsesionados saben que deben actuar para mantenerla. Ellos no esperan a sentirse listos, avanzan igual, no se quejan de lo difícil, lo esperan, porque saben que si fuera fácil, no valdría la pena. Esa mentalidad es lo que los separa del resto. Y mientras los demás buscan recompensas inmediatas, el hombre obsesionado busca transformación. No quiere solo lograr algo, quiere superarse. No quiere solo ganar dinero o reconocimiento, quiere poder mirar atrás y decir: me convertí en alguien que no se rindió. Esa satisfacción es más profunda que cualquier logro externo, porque llega un punto en que ya no trabajas por la meta, trabajas por la versión de ti que están haciendo en el proceso. La obsesión te cambia. Te endurece la mente, te limpia el alma, te vuelve preciso. Te enseña a callar, a observar, a soportar, a confiar en que aunque todo parezca estático, tu esfuerzo está construyendo algo que aún no puedes ver. Porque así funciona la grandeza. Primero te exige que te vacíes, luego te recompensa llenándote de propósito. Y si algún día dudas de tu camino, recuerda esto. Los hombres que transforman el mundo no lo hicieron porque eran más inteligentes o más fuertes, sino porque no pudieron detenerse. Porque su meta se volvió su vida. Porque no les quedaba otra opción que seguir. Esa es la esencia de la obsesión. Cuando dejarlo ya no es posible, cuando seguir se convierte en tu naturaleza. Y cuando llegas ahí, no hay vuelta atrás. Todo lo que eras empieza a morir, y lo que estás destinado a ser empieza a despertar. La verdadera obsesión comienza cuando ya no necesitas motivarte para actuar, porque tu propósito se ha convertido en tu respiración. No necesitas que nadie te empuje, porque dentro de ti ya hay una fuerza que no se apaga. Cada día, cada hora, cada minuto tiene un propósito, y vivir sin avanzar hacia tu meta te resulta insoportable. No estás intentando lograr algo, estás cumpliendo con lo que sabes que te corresponde. Tu meta deja de ser un sueño y se transforma en tu identidad. Ya no dices quiero lograrlo, dices esto es lo que soy. Y esa diferencia cambia todo, porque mientras los demás luchan contra la pereza y la duda, tú ya no estás negociando con tu mente, solo haces lo que debe hacerse. El hombre obsesionado no trabaja solo cuando tiene energía, trabaja incluso cuando la ha perdido, no porque disfrute el dolor, sino porque entiende su valor.
Cada sacrificio se vuelve una inversión, cada día difícil una oportunidad para fortalecerse. Empieza a asociar el esfuerzo con crecimiento, no con castigo. Esa mentalidad lo libera de la mediocridad. Porque mientras los demás buscan evitar la incomodidad, él la persigue. Sabe que el crecimiento vive ahí, en el terreno incómodo donde los débiles retroceden. Su obsesión no lo destruye, lo entrena, lo convierte en alguien capaz de actuar bajo cualquier circunstancia. Pero hay algo que nadie te dice. La obsesión también duele. Te aísla. Te hace sentir que nadie te comprende. Que el mundo se mueve más lento que tú. Que las personas a tu alrededor ya no ven lo mismo que tú ves. Y es cierto, no lo verán. Porque tu visión no fue hecha para que todos la entiendan, fue hecha para que tú la cumplas. La soledad del hombre enfocado no es un castigo, es una señal de progreso. Es el precio que pagas por elevarte a un nivel donde la mayoría no puede seguirte. Habrá noches de duda, días de cansancio extremo, momentos en los que sentirás que nada avanza, pero ahí es donde la obsesión muestra su poder. Te obliga a seguir incluso cuando todo parece estático. Y cuando cruzas ese punto, cuando sigues sin motivación, sin energía, sin certeza, ahí es donde naces de verdad. La mayoría no soporta esa etapa, se rinden porque esperan resultados inmediatos, confunden la demora con el fracaso. Pero el hombre obsesionado entiende que los frutos no llegan de golpe, se construyen en silencio. Él no busca señales, busca consistencia. No le preocupa si los demás notan su progreso, porque él lo siente. Sabe que cada día de esfuerzo suma, aunque el mundo aún no lo vea, y cuando por fin llega el resultado, todos lo llaman suerte. Pero tú sabes la verdad. No fue suerte, fue obsesión. Fue el cúmulo de miles de pequeñas decisiones que hiciste cuando nadie te observaba. Una meta obsesiva también transforma tu relación con el tiempo. Dejas de medir los días por las horas que pasaron, y comienzas a medirlos por lo que hiciste con ellas. Entiendes que el tiempo no se gasta, se invierte. Cada minuto puede acercarte o alejarte, y tú eliges hacia dónde lo usas. Esa conciencia te vuelve peligroso para la mediocridad, porque ya no puedes desperdiciar ni un segundo en lo que no te eleva. Ya no puedes fingir interés por conversaciones vacías, ni permitirte la distracción del promedio. Todo en ti se vuelve intencional. Y esa intencionalidad repetida durante años te convierte en alguien imposible de detener. Pero la obsesión también te exige paciencia. No basta con quererlo con intensidad, debes quererlo con resistencia. No se trata de ir rápido, se trata de no parar. Hay una diferencia entre la emoción del inicio y la constancia del proceso. La emoción es ruidosa, la constancia es silenciosa. Y mientras muchos pierden el fuego al perder la emoción, el hombre obsesionado mantiene su llama viva con disciplina. Porque él no busca sentirse bien, busca convertirse en alguien grande. Sabe que los resultados llegarán no porque los persiga desesperadamente, sino porque su consistencia los hace inevitables. Y cuando esa mentalidad se arraiga, el miedo desaparece. Ya no temes perder, porque sabes que siempre podrás reconstruir. Ya no temes fracasar, porque sabes que la única forma de perder sería rendirte. Y así, sin darte cuenta, te transformas. Tu cuerpo cambia, tu mente se endurece, tu espíritu se calma. Ya no eres el mismo hombre que empezó, porque tu meta ya no es solo una meta, es tu nueva naturaleza. Has aprendido a moverte sin necesidad de aprobación, a avanzar sin ruido, a trabajar sin pausa, porque cuando la obsesión se convierte en tu guía, el éxito deja de ser un destino y se convierte en el único camino posible. Una meta obsesiva no se mantiene por inspiración, se sostiene con disciplina. La emoción puede encenderte por un instante, pero la disciplina es la que mantiene el fuego encendido cuando todo se apaga. Es fácil comprometerse con una meta cuando sientes energía, pero el verdadero poder está en mantenerte firme cuando ya no la tienes. El hombre que logra grandes cosas no es el más motivado, es el más constante, el que hace lo que debe incluso cuando no quiere, el que trabaja en silencio cuando nadie lo ve, porque el éxito no llega por momentos de intensidad, sino por años de consistencia. Y esa consistencia se construye con una sola decisión diaria, seguir avanzando sin importar cómo te sientas. Cuando una meta se convierte en obsesión, la disciplina deja de ser una carga y se vuelve una forma de amor propio. Te disciplinas porque te respetas, porque sabes que no puedes prometerte algo y no cumplirlo. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, fortaleces tu confianza interna. Estás diciéndote a ti mismo, puedes contar conmigo. Y cuando un hombre empieza a confiar en su palabra, nada lo detiene. La mente se alinea, el cuerpo obedece y la acción se vuelve natural. La disciplina entonces ya no se trata de esfuerzo, sino de identidad.
No haces las cosas para progresar, las haces porque es lo que eres. Pero mantener esa disciplina requiere eliminar la necesidad de resultados inmediatos. La mayoría abandona porque no ve progreso rápido, porque confunde el silencio del proceso con falta de avance. Pero lo que no entienden es que el progreso verdadero siempre empieza invisible. La semilla crece bajo tierra antes de romper la superficie. Así ocurre contigo. Cada día que trabajas, aunque no veas cambios, estás acumulando fuerza, foco y claridad. Estás construyendo las bases de algo que aún no se ve, pero que inevitablemente aparecerá. La disciplina te entrena para creer sin pruebas, para actuar sin garantías, para confiar en que todo esfuerzo tiene su momento de cosecha. Y si estás escuchando esto, quiero que hagas algo. Piensa en esa meta que has tenido en mente durante meses o años, esa que pospones, que interrumpes, que te da miedo empezar o continuar. Pregúntate honestamente, ¿cuánto más tiempo vas a esperar? No necesitas tener todo claro, solo necesitas comenzar. Da un paso hoy, aunque sea pequeño. Escríbelo en los comentarios, comprométete contigo mismo, porque ese acto de declarar tu meta ya te coloca por encima de miles que solo hablan. Y si este mensaje te recuerda lo que realmente quieres, suscríbete, no por rutina, sino para mantener viva la mentalidad de un hombre que no se detiene. Cuando tu meta se convierte en obsesión, las excusas pierden poder. Ya no dices no tengo tiempo porque entiendes que el tiempo se crea para lo importante. Ya no dices no puedo porque sabes que todo se aprende. Ya no esperas a que alguien te motive porque tu propósito se convierte en tu motor. El hombre obsesionado con su meta no busca comodidad, busca crecimiento. Y ese crecimiento a veces duele, cansa y agota, pero también transforma. Cada día que haces lo correcto sin ver resultados, estás fortaleciendo una cualidad que los débiles nunca desarrollan: la confianza inquebrantable en ti mismo. Y cuando esa confianza se consolida, no hay obstáculo que pueda detenerte, porque ya no estás luchando por tu meta, estás luchando por mantener tu palabra, y esa es la batalla más poderosa de todas. Cuando una meta se convierte en tu obsesión, tu manera de ver la vida cambia por completo. Ya no piensas en lo que tienes que hacer, piensas en lo que no puedes dejar de hacer. Dejas de buscar atajos, dejas de necesitar aprobación, dejas de esperar las condiciones perfectas. Te das cuenta de que el camino correcto nunca será fácil y el fácil nunca será correcto. Empiezas a moverte con una certeza interna que los demás confunden con arrogancia, pero no es arrogancia, es claridad. Sabes a dónde vas, sabes lo que vale la pena y sobre todo sabes quién estás dispuesto a ser para conseguirlo. Porque el éxito no lo obtiene el que desea más, sino el que está dispuesto a pagar el precio completo. Y ese precio no se paga con dinero ni con suerte, se paga con enfoque, con sacrificio y con resistencia emocional. Cada día que pasas enfocado en tu meta, estás entrenando tu mente para ignorar el ruido. Empiezas a notar que los problemas que antes te detenían ahora solo te incomodan, pero ya no te frenan. Aprendes a trabajar con presión, con cansancio, con dudas. Tu estándar se eleva. Lo que antes te parecía suficiente ya no lo es. Porque la obsesión convierte la mediocridad en algo insoportable. No puedes aceptar menos de ti mismo, no puedes descansar sabiendo que no diste el máximo. Tu mente se vuelve exigente, pero no con los demás, sino contigo. Cada día que te levantas sin ganas y aún así cumples, estás reforzando la creencia más poderosa que puede existir, que eres capaz de mantenerte fiel a tu propósito sin depender de tus emociones. La obsesión también transforma tu entorno. Las personas que no entienden tu nivel de compromiso empezarán a alejarse, y eso está bien. No todos están preparados para convivir con alguien que ha decidido elevar sus estándares. Te llamarán exagerado, distante, incluso frío. Pero lo que no ven es que tu distancia no es desprecio, es enfoque. Has dejado de gastar energía en conversaciones vacías, en críticas sin valor, en relaciones que no te aportan. Porque sabes que cada distracción tiene un costo, y el precio de perder tu enfoque es demasiado alto. Los hombres que logran cosas grandes no son los que más se esfuerzan, sino los que mejor protegen su atención, y tú estás aprendiendo a hacerlo. Cuando tu meta se vuelve obsesiva, aprendes a usar la incomodidad como brújula. Si algo te reta, te impulsa. Si algo te duele, te moldea. Ya no huyes del esfuerzo, lo buscas, porque sabes que en él se esconde el progreso. Empiezas a disfrutar del proceso más que del resultado, porque entiendes que cada día de disciplina te está acercando, aunque no se note todavía. Y cuando los demás se quejan de lo difícil, tú sonríes, porque sabes que la dificultad es el filtro natural del éxito. Solo los que resisten la incomodidad llegan, los demás se quedan soñando. Y en medio de todo hay algo que debes recordar: no estás compitiendo con el mundo, estás compitiendo con tu versión anterior. La verdadera victoria no está en superar a los demás, está en superarte a ti mismo todos los días.
en ser más disciplinado que ayer, más enfocado que ayer, más paciente que ayer. Porque la obsesión no se trata de controlarlo todo, sino de controlarte a ti mismo. Cuando logras dominar tu mente, el resto del mundo deja de ser un obstáculo. Tu voluntad se convierte en tu arma más poderosa. Y tu propósito, en el escudo que te protege de las distracciones. Esa combinación voluntad y propósito hace invencible a cualquier hombre. Y aunque el camino sea largo, duro y solitario, recuerda esto. No estás sufriendo, estás transformándote. No estás perdiendo, estás construyendo. No estás sacrificando, estás invirtiendo. Porque todo lo que entregas al proceso volverá multiplicado. La vida siempre recompensa al que se entrega por completo, no de inmediato, pero sí de manera inevitable. Y cuando eso suceda, cuando mires atrás y veas todo lo que soportaste, entenderás que la obsesión no te quitó nada, te lo dio todo. La obsesión por tu meta te obliga a redefinir lo que significa vivir. Dejas de hacerlo por inercia y comienzas a hacerlo con intención. Te levantas con propósito, actúas con propósito y duermes con propósito. Ya no te mueves por emociones pasajeras ni por el deseo de complacer a otros, te mueves por una visión que te consume por dentro. Empiezas a entender que la grandeza no nace de los momentos espectaculares, sino de las repeticiones silenciosas que haces todos los días. Las victorias visibles se construyen con miles de victorias invisibles, cuando cumples una promesa, cuando eliges la disciplina antes que el descanso, cuando haces lo correcto aunque nadie lo reconozca. Ese tipo de consistencia te separa del resto, porque el hombre que actúa sin testigos demuestra que su compromiso no depende de nadie. El hombre obsesionado con su meta no vive esperando suerte, la provoca. Entiende que el universo no le debe nada, pero responde a quien se lo gana. Y ganárselo significa trabajar cuando nadie lo exige, estudiar cuando otros duermen, ajustar cuando otros se quejan. Esa constancia, repetida sin interrupciones, se convierte en una fuerza que los demás confunden con destino. Pero no es destino, es decisión. Porque cada acción, por pequeña que parezca, está acumulando poder. El poder de la experiencia, del dominio y del enfoque. Nada es al azar cuando actúas con propósito. Todo cuenta. Incluso lo que no parece importante. Pero la obsesión también te enseñará que habrá momentos donde nadie creerá en ti, donde parecerá que todo lo que haces no tiene sentido. Es ahí donde se define tu grandeza. Porque los hombres que cambian su vida no son los que tienen apoyo, son los que siguen avanzando cuando nadie los apoya, los que usan la duda ajena como combustible. Cada vez que alguien te dice no puedes, lo conviertes en impulso. Cada vez que alguien se burla de tu esfuerzo, respondes con resultados. El hombre obsesionado no discute, demuestra. No necesita hablar, su progreso habla por él. Y cuando el mundo finalmente nota lo que ha logrado, ya no le importa porque su enfoque no estaba en ser visto, sino en ser capaz. También aprenderás a ser impaciente con tus excusas y paciente con tus resultados. La mente intentará distraerte, sabotearte, hacerte creer que el progreso no vale la pena. Pero ahí es donde la obsesión te sostiene. Cuando el propósito es lo bastante grande, las excusas se vuelven pequeñas. No hay cansancio, duda o fracaso que pueda competir con una meta que se ha convertido en parte de tu identidad. La obsesión te mantiene en movimiento incluso cuando no ves recompensas inmediatas. Te enseña que la persistencia es una forma de fe. Sigues avanzando sin ver la meta, confiando en que aparecerá. Y aunque parezca que el camino te está rompiendo, en realidad te está refinando. Estás eliminando lo innecesario, fortaleciendo tu carácter, aprendiendo a dominarte. El proceso no te está castigando, te está preparando. Porque nadie está listo para la grandeza sin antes haber sido probado. La presión no te destruye, revela de qué estás hecho. Y cuando descubres que puedes soportar más de lo que creías, algo dentro de ti cambia para siempre. La confianza ya no depende del resultado, sino de saber que pase lo que pase, no te vas a detener. Esa es la esencia del hombre que convierte su meta en obsesión. Ya no espera el momento perfecto, lo crea. No necesita aprobación, porque la suya es suficiente. No busca motivación, porque su propósito arde sin apagarse. Vive con una mezcla de serenidad y determinación que desconcierta al resto. Porque mientras los demás viven por impulsos, él vive por convicción. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de claridad, el mundo deja de parecerle grande, porque él mismo se ha vuelto más grande que cualquier obstáculo. Cuando una meta se convierte en tu obsesión, ya no estás luchando solo por alcanzarla, estás luchando por no traicionarte, porque rendirte, postergar o conformarte ya no son simples decisiones, son formas de romper la promesa más importante, la que hiciste contigo mismo. Esa promesa se vuelve sagrada.
Es la voz interna que te recuerda cada mañana por qué empezaste, cada noche por qué no puedes parar. La obsesión no es locura, es lealtad a tu propósito. Y cuando te vuelves leal a algo más grande que tus emociones, tus miedos y tus dudas, te transformas. Porque el hombre que se mantiene fiel a su propósito, incluso cuando la vida lo arrastra, se convierte en alguien indestructible. La mayoría se rinde porque busca aprobación, pero el obsesionado busca evolución. No necesita que lo entiendan, necesita avanzar. Esa mentalidad te separa del resto. Mientras los demás buscan equilibrio, tú buscas crecimiento. Mientras otros quieren comodidad, tú quieres propósito. Y aunque esa elección duela, también te eleva. Porque mientras ellos buscan evitar el esfuerzo, tú aprendes a usarlo como escalón. Empiezas a disfrutar del proceso, incluso cuando duele. Empiezas a agradecer la presión porque entiendes que cada obstáculo te está haciendo más fuerte. La obsesión no elimina el sufrimiento, lo convierte en herramienta. No borra las caídas, las transforma en impulso. Cada fracaso deja de ser un final y se vuelve parte de la fórmula. Y cuando llegas a ese nivel de entendimiento, el miedo al error desaparece, porque comprendes que fallar no te aleja, te entrena. La obsesión también te enseña a vivir sin validación externa. Ya no necesitas que te digan que lo estás haciendo bien, porque tú sabes que lo estás haciendo. Ya no necesitas demostrar nada, porque tu vida entera se convierte en una demostración silenciosa. No buscas aprobación, buscas resultados. No hablas del camino, lo recorres. La gente puede burlarse de tu intensidad, puede decir que te estás tomando las cosas demasiado en serio, pero no importa. El tiempo pondrá todo en su lugar. Porque cuando la recompensa llegue y llegará, serán esos mismos que dudaron los que llamarán suerte a lo que en realidad fue constancia. Pero tú sabrás la verdad, que no fue suerte, fue tu capacidad de mantenerte firme cuando nadie más lo hizo. El hombre obsesionado aprende también a no depender de la motivación, sabe que los días difíciles llegarán y que la inspiración no siempre estará presente, pero no la necesita, porque su acción no depende del ánimo, depende de su decisión. La mente disciplinada actúa incluso cuando el corazón quiere detenerse. No espera a sentirse bien para avanzar. Y esa es la diferencia entre los que sueñan y los que hacen. Los soñadores esperan sentirse listos, los hacedores actúan incluso en su peor día. Y esa acción, repetida una y otra vez, se convierte en su ventaja más poderosa. Porque cuando los demás descansan, tú sigues. Cuando los demás dudan, tú ejecutas. Cuando los demás hablan, tú construyes. Y ese patrón mantenido el tiempo suficiente, convierte lo imposible en inevitable. Pero hay algo que nunca debes olvidar. La obsesión por tu meta no se trata solo de lograr algo material, sino de expandir tu capacidad como ser humano. La verdadera meta no es el resultado, es en quién te conviertes mientras lo persigues. Porque cuando tu visión te obliga a crecer más allá de tus límites, ya ganaste, incluso antes de lograrla. Ya eres distinto. Ya piensas diferente, actúas diferente, vives diferente. Has cruzado una línea invisible que muy pocos se atreven a cruzar. La de vivir con propósito absoluto. Y cuando vives así nada puede detenerte, porque el mundo respeta al hombre que vive con dirección, pero se inclina ante el que vive con obsesión. Una meta obsesiva te enseña que el éxito no llega por casualidad, sino por precisión. Cada decisión cuenta, cada hora importa, cada acción deja una huella. Ya no puedes permitirte vivir a medias, porque entiendes que la mediocridad es el precio que pagan los que no tienen propósito. Empiezas a medir tu vida de otra manera, no por lo que lograste, sino por cuánto te acercaste a lo que te prometiste. Dejas de conformarte con lo suficiente y comienzas a exigirte lo máximo. No porque te falte, sino porque sabes que puedes más. La mediocridad se vuelve intolerable, la pereza una traición, y esa exigencia que para muchos es pesada, para ti es natural. Porque cuando estás obsesionado el esfuerzo ya no duele. La inacción sí. Tu obsesión te cambia incluso en lo invisible, te despiertas diferente, piensas diferente, hablas diferente, empiezas a cuidar lo que consumes, lo que escuchas, lo que permites en tu entorno, porque entiendes que tu mente es tu campo de batalla y no puedes llenarla de basura si quieres producir grandeza. Empiezas a filtrar todo, los pensamientos, las conversaciones, las distracciones. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque por fin entiendes lo caro que es tu enfoque. El hombre promedio desperdicia energía en 1000 cosas que no le sirven. El hombre obsesionado la concentra en una sola que le cambia la vida. Y esa es la diferencia entre avanzar o quedarse en el mismo lugar durante años. Pero esa mentalidad también puede volverse una prueba. Porque cuanto más enfocado estás, más te tentarás a dudar. Verás a otros avanzar más rápido, recibir reconocimiento antes, lograr cosas que tú aún esperas.
y sentirás que quizá no vale la pena tanto sacrificio. Ese es el punto donde la mayoría se quiebra. Pero tú no puedes hacerlo, porque el obsesionado no mide su progreso con la vara de los demás, no compite, se construye. No mira al costado, mira al frente. La comparación es veneno para la mente enfocada y tú lo sabes. Por eso, aunque te tiente la frustración, elige seguir. Porque no estás corriendo una carrera corta, estás edificando una vida entera. Y mientras más tiempo permanezcas enfocado, más verás cómo la vida empieza a adaptarse a ti. Las oportunidades que antes no aparecían comienzan a manifestarse, las personas adecuadas se cruzan, las ideas correctas llegan, no porque el universo tenga magia, sino porque tú cambiaste. Porque cuando un hombre se vuelve tan disciplinado, tan constante y tan claro, todo lo que no esté alineado con él desaparece. Y todo lo que está en sintonía con su propósito empieza a gravitar a su alrededor. No es suerte, es consecuencia. La vida premia al que demuestra compromiso inquebrantable. También entenderás que el éxito no es una emoción, es un estado mental. No se trata de sentirte exitoso, sino de actuar como alguien que lo es, incluso antes de lograrlo. Vestirte, pensar, moverte y decidir como si ya lo hubieras alcanzado. Esa mentalidad no es arrogancia, es preparación. Porque el hombre que se comporta como el que quiere ser, inevitablemente se convierte en él. Cada día que vives como si ya fueras tu mejor versión, estás eliminando la distancia entre lo que sueñas y lo que eres. Y esa coherencia te vuelve imparable. Y finalmente comprenderás que la obsesión es el puente entre la intención y la realización. Todos tienen deseos, pero solo los obsesionados los materializan. Porque donde otros ven obstáculos, tú ves pasos. Donde otros se detienen, tú aceleras. Donde otros se justifican, tú ejecutas. Tu mente se vuelve una maquinaria que no entiende de rendición. Y aunque te cueste, aunque te duela, aunque tardes, seguirás. Porque la obsesión, cuando se alinea con propósito, deja de ser una carga y se convierte en tu combustible. No te quita la vida, te da una razón para vivirla. Y cuando un hombre encuentra eso, ya no necesita motivación. Solo necesita seguir avanzando. Una meta obsesiva te enseña a caminar solo y a no tener miedo de hacerlo. Porque llega un punto en el camino donde nadie más entiende tu visión, donde el apoyo desaparece, donde las palabras de ánimo se vuelven silencio. Y es ahí donde la mayoría se detiene. Pero tú no, porque has aprendido que la soledad no es un castigo, es una etapa necesaria. Es en el silencio donde se forja la mentalidad que el ruido no deja construir. Es ahí donde dejas de depender del reconocimiento y comienzas a reconocer tu propio poder. La obsesión te vuelve independiente de la aprobación, te enseña a confiar en tu intuición, en tu plan, en tu propósito. Te hace entender que nadie necesita creer en ti mientras tú sigas creyendo. Porque el hombre que cree en sí mismo no necesita aplausos, su enfoque se convierte en su validación. El precio de tener una meta obsesiva es alto. Te costará relaciones, noches, descanso, comprensión, pero también te dará algo que pocos conocen: claridad. Te darás cuenta de que mientras la mayoría busca placer, tú buscas significado, y eso te separa. Ya no te motiva el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento, te motiva el crecimiento. Porque lo material puede perderse, pero la mentalidad que desarrollas al perseguir algo con obsesión se queda para siempre. Esa mentalidad te acompaña a donde vayas. Te vuelve capaz de reconstruir, de reinventarte, de volver a empezar una y otra vez sin miedo. Porque ya no dependes del resultado, dependes de tu determinación. Y esa independencia emocional es lo que convierte a los hombres ordinarios en hombres libres. También descubrirás que el proceso de una meta obsesiva no se trata de avanzar rápido, sino de avanzar profundo. Cada paso que das, por pequeño que sea, deja huella. No estás corriendo, estás edificando. No estás compitiendo, estás expandiéndote. Y cada día que te mantienes fiel a tu propósito, estás grabando un mensaje en tu subconsciente: yo cumplo lo que me propongo. Esa frase repetida, con acciones, moldea tu identidad. Ya no te defines por tus errores ni por tus resultados, sino por tu capacidad de seguir. Te conviertes en un hombre de palabra, de acción, de convicción. Y cuando alcanzas ese nivel de coherencia, la confianza ya no es una emoción, es tu estado natural. La obsesión también te enseña algo que muy pocos entienden. El éxito no se alcanza, se sostiene. Y para sostenerlo, necesitas carácter. Por eso el proceso es tan largo, por eso duele tanto. No es que la vida quiera hacerte sufrir, es que está probando si puedes sostener lo que pides. Todos pueden desear, pero pocos pueden cargar con el peso de sus propios sueños. Si el éxito llegara antes de que estés listo, te destruiría. Por eso la obsesión no es un castigo, es una preparación.
Cada día difícil, cada rechazo, cada sacrificio te está fortaleciendo para sostener lo que viene, y cuando finalmente lo logres, no lo perderás, porque te habrás convertido en la clase de hombre que ya no necesita suerte, se fabrica su destino. Y quizás hoy estés cansado, confundido, dudando si vale la pena seguir, pero escúchame bien. Estás más cerca de lo que crees. La mayoría abandona justo antes de cruzar la línea, justo cuando el dolor se vuelve más intenso, cuando el cansancio se vuelve insoportable, cuando la mente empieza a dudar. Ese es el punto de quiebre, el filtro final. Si resistes ahí, todo cambia. La vida premia al que soporta un minuto más, un día más, una semana más. Porque la diferencia entre el éxito y el fracaso no son años, son decisiones diarias. Y la más importante de todas es esta: no rendirte, sin importar lo que cueste. Porque una vez que decides eso, ya ganaste. Lo demás es cuestión de tiempo. Y llega un punto en el que todo encaja. Miras atrás y entiendes por qué tenía que doler, por qué debías pasar por cada caída, por qué la soledad era necesaria. Te das cuenta de que tu obsesión nunca fue una carga, fue el fuego que te transformó. Porque sin ella, nunca habrías descubierto de qué estabas hecho. La gente verá tus logros y dirá que tuviste suerte, que las cosas se dieron, que el destino te favoreció. Pero tú sabrás la verdad. Sabrás que no fue el destino, fue tu determinación. No fue suerte, fue disciplina. No fue coincidencia, fue enfoque. Todo lo que tienes hoy lo construiste con tus propias manos, con tu cansancio, con tus noches en vela, con tu decisión diaria de no parar. Esa es la satisfacción más grande. Saber que lo lograste, no porque fue fácil, sino porque te negaste a rendirte. Cuando una meta se convierte en tu obsesión, ya no necesitas empujarte porque el propósito te empuja solo. Ya no dependes de la motivación porque tu visión se volvió tu combustible. Ya no temes al sacrificio porque entiendes que el sacrificio no te quita, te pule. Has cruzado la línea que separa a los que intentan de los que conquistan. Porque mientras los demás esperaban el momento perfecto, tú lo creaste. Mientras ellos hablaban de planes, tú los ejecutabas. Y mientras ellos buscaban excusas, tú buscabas maneras. Ese es el poder de una mente obsesionada. No ve límites, ve posibilidades. No ve obstáculos, ve entrenamiento. No ve tiempo perdido, ve tiempo invertido. Y cuando finalmente logres tu meta, no sentirás euforia, sentirás paz. Esa calma de quien sabe que dio todo, que no se quedó con nada, que no traicionó su propósito. Mirarás atrás y verás que cada renuncia valió la pena, que cada día de esfuerzo tuvo sentido, y entenderás que el verdadero éxito no está en lo que conseguiste, sino en lo que te convertiste para conseguirlo. Porque lo más poderoso no es la meta alcanzada, sino el hombre que nació durante el proceso, el que aprendió a dominar su mente, a resistir su miedo y a mantenerse firme incluso cuando todo parecía perdido. Ese hombre es tu verdadero logro. Y entonces, algo cambia para siempre. Ya no persigues metas, las atraes. Ya no dudas de ti, confías en tu proceso. Ya no trabajas por obligación, trabajas por identidad. Te das cuenta de que la obsesión ya no es fuego descontrolado, sino una fuerza serena que te guía hacia donde quieres ir. Y en ese momento, entiendes que la meta nunca fue el final, sino el principio de una nueva versión de ti. La versión que puede lograr cualquier cosa porque ya demostró que nada puede detenerla. Así que no temas volverte obsesivo con lo que amas, no temas perder cosas mientras construyes algo más grande. Porque la vida siempre devuelve multiplicado lo que haces con propósito. Y cuando el mundo vea tu resultado, recordará lo que tú ya sabes, que la grandeza no nace de los momentos fáciles, sino de los hombres que deciden no detenerse, pase lo que pase. Vuelve tu meta una obsesión, y el universo se encargará del resto. Porque un hombre enfocado, disciplinado y determinado no necesita suerte, solo necesita seguir.